Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema vinculado a la revisión de la postergación de los vencimientos del PLAME vinculado a el actual estado de emergencia que vivimos como consecuencia del COVID-19. Este video ha sido elaborado el 5 de mayo del 2020. Para ello hay que ver cuál es el origen de este tema y cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Hay que recordar que el PLAME, a diferencia de las otras obligaciones de vencimiento mensual, tiene un tratamiento diferenciado porque recuerden que se refiere a recursos de salud y esta entidad requiere contar con esos recursos porque si no, no podría operar. La pregunta es, ¿hasta cuándo se ha permitido que haya un tratamiento diferenciado y a partir de cuándo se integra dentro de los cronogramas? Veamos. La resolución original, la resolución 065-2020 SUNAT, era aquella la que nos planteaba la postergación de las obligaciones tributarias, como ustedes pueden ver, en dos cronogramas diferenciados. Uno era para las obligaciones tributarias de febrero del 2020 y otro que nos comentaba que era referido al tema de la planilla electrónica PLAME también de febrero del 2020. La diferencia era demasiado obvia. Por ejemplo, para las obligaciones tributarias se preveía originalmente que vencían en junio. Y para el caso del PLAME, el cronograma se estaba postergando para abril, a excepción del dígito 0, que debió cumplir con la obligación pertinente, dado que no le alcanzó todavía dentro del alcance de las normas de estado de emergencia. Ahora, ¿estas reglas para quién rigen? Regían para todos aquellos contribuyentes que tenían ingresos de hasta 2.300 UITs. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si nosotros vamos a considerar el tema del PLAME para los otros periodos, es decir, para marzo y abril, originalmente cómo estaba estructurado. Nos decía, marzo y abril del 2020, con referencia al PLAME, esto se va a seguir llevando de acuerdo al cronograma normal. ¿Cuál es el cronograma normal? Aquel de vencimientos que teníamos antes del estado de emergencia de acuerdo al último dígito de RUC. Así estaba redactada la norma original, dejando en claro que habían dos tratamientos diferenciados, uno para las obligaciones normales y otro para el tema del plan. Bien, ahora, posteriormente, nosotros tenemos que considerar que se plantea una modificatoria acerca de este tema. Y al plantearse esta modificatoria sobre este tema, se plantea la siguiente situación. Nos dice, a ver, la resolución 069-2020 SUNAT. Perfecto. Observen ustedes el enunciado. Nos dice, modifíquese el segundo párrafo del literal A. Ok, perfecto. Y ese literal A no es en su integridad, se va a modificar parcialmente. ¿Y a qué se refiere esa modificación? Al PLAME. ¿De qué periodo? De febrero del 2020. Y ahora, si anteriormente lo veíamos que lo habían prolongado para abril, ahora vemos que se había prorrogado para el mes de mayo. Esto para un escenario de hasta 2.300 UITs. Pero recuerden que también que la resolución 065 contemplaba la inclusión de un segundo grupo. Ese segundo grupo se refería al tema de aquellos contribuyentes que estaban de 0 y hasta 5.000 UITs. Otra vez nos dice, modifíquese el segundo párrafo del literal A del numeral 2.1. Quiere decir que no se modifica todo el literal A, sino solamente el segundo párrafo. ¿A qué se refiere esto? Al PLAME. Y dentro del PLAME dice que las obligaciones de marzo vencerían en mayo. Perfecto. Ahora, la obligación de abril, ¿cuándo se vencería? De acuerdo al cronograma de vencimiento normal que nosotros teníamos antes del estado de emergencia. Hasta aquí, hasta esta resolución, nosotros teníamos separados conceptos. Un cronograma separado para el tema de obligaciones tributarias mensuales y otro para el tema del PLAME, con los criterios respectivos para 2.300 UITs y 5.000 UITs. Sin embargo, posteriormente, la Administración Tributaria emite la resolución 075-2020 SUNAT, que podemos nosotros definirla como aquella que integra los párrafos para evitar
esta suerte de cronogramas diferenciados. Fíjense que aquí, ¿cómo saber esto? Porque la redacción de la norma dice que se modifica el literal A. No dice que se modifica el segundo párrafo como venía en la modificación anterior. Ahora se modifica todo el literal A. Quiere decir que al modificarse todo el literal A, significa que nosotros tenemos un solo cronograma. Quiere decir que aquí, cuando referimos obligaciones tributarias mensuales, no solamente afecta el tema de declarar fácil, sino también afecta el tema del PLAME. ¿Cuándo vence febrero de 2020? Podemos observar que va a ser a partir del mes de junio. Y esto obedece a todos aquellos contribuyentes que están dentro de un universo de 0 a 2.300 UITs de ingresos. Por otro lado, nosotros tenemos la siguiente situación. ¿Qué es lo que pasa con respecto a aquellos contribuyentes que están en un escenario de 0 a 5.000 UITs? Fíjese, otra vez, se modifica el literal total, el literal A. ¿Ya? No es que se modifique párrafos, el literal A. Y entonces se reemplaza y se integra de tal manera que nosotros decimos, se prorroga la fecha de vencimiento para declaración y pago de obligaciones tributarias mensuales para marzo, abril, mayo, junio, dependiendo al cronograma. Quiere decir que al modificarse el literal A, en lugar de tener 2 párrafos, ahora tiene uno solo. Y entonces, este cronograma de vencimiento rige no solamente para declarar fácil, sino también para el tema del PLAME. Tenemos que tener cuidado estos detalles para efectos de la aplicación de estas normas dentro de estado de emergencia. No sabemos si hay una postergación más adelante, pero al día de hoy, el 5 de mayo del 2020, tenemos que tener cuidado con este tema.